Oh, recording. Muy bien. Ok, hola amigos y amigas de Latinoamérica y de España. Estoy aquí con mi profesora de español, Bárbara Betancourt. Es mi pronunciación. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias. Estoy aquí con mi querido alumno Christoph Paternoster y el día de hoy queremos hacer un debate y queremos tratar un tema muy importante actualmente sobre nuestros puntos de vista respecto a la educación. Sí, y me gusta mucho porque para mí la educación es muy importante y es la primera vez que hago una discusión, entonces espero que la discusión va a ser interesante. Ok, tú puedes comenzar. ¿Cuál es tu punto de vista y cuál es tu experiencia con la educación? Bueno, yo creo que sí, también para mí es la primera vez que hago una discusión como esta. Sí. Y además de esta manera, este video que estamos haciendo, que es una buena idea. Entonces, esto fue porque en una de nuestras lecciones para practicar español vimos un video que trataba sobre la educación actualmente y en ese video planteaban muchas situaciones respecto a lo que se exige y a lo que se espera de los niños en su formación y a que se ha formalizado un tipo de educación muy restringido y Sí, de mucho juicio hacia los niños en cuanto a que si no cumplen con los estándares que está pidiendo el modelo educativo actual, se les califica de problemáticos, con problemas de atención, que no, o lo más grave pienso yo, que se les dice no tiene ninguna habilidad o no es bueno por el simple hecho de no tener habilidades más analíticas, más ujú, orientadas hacia lo matemático, lo científico, y todas estas habilidades creativas, humanísticas, artísticas, se están haciendo a un lado sí, cuando eso no debería de pasar, pues una sociedad, toda una civilización descansa su desarrollo tanto en el desarrollo científico analítico como en el artístico, como en el creativo, el humanístico. Es todo lo que genera la cultura de las civilizaciones. Y actualmente se está menospreciando a todos aquellos que nacen con esas inquietudes y con esas habilidades, ujú, priorizar esta educación más orientada a intereses de otro tipo, eh, sí, exclusivamente. Uh-huh. sí, Entonces, yo viví mi propia experiencia, sí. ujú, Creo que es muy parecida a la que tú viviste, Christoph. Yo sí, dije esto como una introducción de nuestra discusión del día de hoy. Entonces, ahora, antes de yo compartir mi experiencia, que se parece a tu experiencia, porque también me siento muy, con una parte muy sensible, muy artística, muy humanística, eh, y también lo que sucedió contigo. Entonces, me gustaría que nos hables de qué es lo que tú piensas, de qué es lo que tú viviste y de cómo te sientes actualmente. sí, sí, muchas gracias. Am, la, lo siento si mi español no es el mejor porque soy un estudiante y entonces espero que no voy a hacer demasiados errores. Pero lo que pensé que fue muy interesante en el documentario que vi sobre YouTube es que es un documentario de la educación en Latinoamérica y pude mirar 20 minutos porque es un poco difícil, pero tenía que entender, pero entendí muy bien. Y lo que es muy interesante es que hablan acerca de la educación en Latinoamérica. Y pienso que son los mismos problemas en Bélgica, por ejemplo, o en Europa o en otros países. Pienso que es un problema muy internacional. Y sí,
si quieres conocer un poco mi experiencia, es que cuando estuve en la escuela, cuando fui pequeño o cuando fui adolescente, ¿sí? O un adulto también en la universidad. La universidad fue una pérdida de tiempo. No me gustó la universidad. Es, como dices, es muy estándar y es muy, si tú tienes que conocer algunas cosas y no es importante si puedes pensar, no es importante si tienes otras cualidades, si por ejemplo no eres bueno con las matemáticas o tú eres estúpido, por ejemplo. Y, y por ejemplo, cuando fui pequeño, pienso que muchas personas pensaban que fui muy estúpido. Y entonces me sentí completamente desconectado de la educación, del sistema. Y voilà. Y quiero decir también que para mí la educación es comunicación, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué piensas? La educación es comunicación entre un profesor o una profesora y su alumno. Y por ejemplo, tengo algunos ejemplos de buenos profesores. Por ejemplo, mis profesoras de español son buenas profesoras. Y, porque, por ejemplo, podíamos comunicar mucho y en esta manera uh, tenía más comprensión, ¿sí? De la cultura mexicana y tenía más um, realidad acerca de la cultura mexicana y del idioma español. Y el problema para mí, en mi punto de vista en la educación, es que normalmente la comunicación es entre, por ejemplo, dos personas, ¿sí? Tú hablar y tú escuchas y después tú escuchas y tú hablas. Y en la educación es la educación de la autoridad. Tú tienes, si eres el profesor, tienes que hablar, tienes que decir y es eso. Y si eres un alumno, tienes que escuchar, tienes que obedecer. Y es el problema, es que no puedes pensar. Y si, como dices, algunas personas tienen otras cualidades. Por ejemplo, tú eres una artista y soy un artista también. Entonces, sí, voilà. Ujú. Espero que mis ideas son claras, pero porque es un poco difícil de explicar mi punto de vista en español, pero bueno. Sí, sí, yo te pude entender muy bien. Creo que tu español es muy bueno y pienso que si este video lo ven personas, no sé si lo van a ver personas, pero si lo ven, que hablan español, sí te van a poder entender las ideas y cómo Muchas es que gracias. para ti fue muy complicado el proceso educativo y que Ujú. tú lo puedes generalizar en Europa como tal, porque, bueno, algo que es importante mencionar es que a ti te gusta escribir poesía y Sí, probablemente esa necesidad creativa y esa sensibilidad para percibir tu entorno la tienes y la reconoces desde que eres niño, desde tu niñez. Tal sí, vez. tú puedes repetir lo que dices, lo siento. Pienso que sí es claro tu español y que, y que esto que mencionaste sobre la educación, Sí, probablemente sí, tú es algo que sentías desde niño, porque tú escribes poesía, entonces una necesidad de comunicar, sí, de, sí. de expresarte y a lo largo de tu educación, creo que nunca sentiste satisfecho Sí, esa sí, necesidad. sí, es en la vida. Comencé a escribir poesía cuando tenía 15 años y ahora tengo 32 años. treinta y Y dos
32, sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 11 de abril, Ah, sí, un mes pasado. feliz cumpleaños. Sí, muchas gracias, pero es un mes pasado, sí, pero sí, Sí. es una manera, pero por ejemplo, en la vida pude ver que puedo comunicar muy bien. Pienso que puedo comunicar muy bien. Pienso que la comunicación es una de mis cualidades y la poesía es comunicación, el arte es comunicación. Y como dije, en la escuela no es la meta de comunicar con los profesores. A menudo, no es todo el tiempo. A veces tenía muy buenos profesores y sí, tengo algunos ejemplos, pero la mayoría de mis ejemplos de buenos profesores o profesoras son fuera de la educación formal. Por ejemplo, como dice, mis profesoras de español, sí, porque podemos comunicar. Y cuando viví en Inglaterra tenía una profesora de inglés que para mí es una de las mejores profesoras que tenía en mi vida. Y tengo algunos otros ejemplos, pero la mayoría del tiempo los profesores no son muy buenos para mí. Pero tú puedes decir cuál es tu experiencia y Sí, si claro. quieres. Mi experiencia es también muy similar. Creo que desde que yo fui pequeña me daba cuenta que mis pensamientos eran demasiados todo el tiempo. Ujú. Entonces pensaba en muchas cosas a mi alrededor y también veía, me gustaba esa percepción estética de mi Sí, entorno, esta parte de la naturaleza, pero desde sí, un punto de vista más artístico, siento, y no sabía muy bien cómo expresarme. Mis padres siempre han estado orientados hacia lo que es más práctico. Mi padre es una persona muy analítica, él ujú. es más matemático, él es un matemático estadista. Mi padre también. Entonces él siempre influyó en que nosotros decidiéramos tomar caminos más hacia lo científico, y Sí, independientemente de reconocer cualquier habilidad, pero no culpo a mi padre, sí, porque al final es como él ve el mundo, sí, y él hizo lo que él pensó, o mis padres hicieron lo que ellos pensaron que era lo más importante, sí, lo mejor para nosotros. Pero con el paso del tiempo y conforme uno va creciendo, también te empiezas a descubrir, porque ujú, primero vives y experimentas el mundo desde el punto de vista de tus padres, pero hay un momento en la vida en el que te das cuenta que una es la visión que tienen ellos y otra es cómo tú experimentas al mundo, ujú. y para mí fue un proceso separar, dejar de ver el mundo con esa visión, con esos gafas, con esos lentes Sí, de mis entiendo. padres, y verlo por mí misma, porque para poder verlo por mí misma también tuve que conocerme más a mí misma y Sí, reconocerme cómo soy y quién soy, porque sí, mucho tiempo yo estaba convencida de que, oh, claro, yo debo de estudiar una ingeniería, y yo estudié una ingeniería, sí, y había una parte de mí mecánica que estaba ahí, que resolvía problemas y que decía, claro, yo ingeniera y trabajar como ingeniera, pero la parte de mí más real, más auténtica, no entendía qué estaba haciendo ahí. No, entonces yo nunca me sentí cómoda en la universidad, no sí. entendía para qué estaba aprendiendo esas cosas, no Ujú. sentí que tuve buenos profesores tampoco, porque también siento que muchos profesores a veces no se sienten motivados por muchas cosas, pero independientemente de ello,
tampoco para mí la universidad fue un, wow, sí, ya soy de la universidad. Entonces, el proceso universitario para mí fue un sufrimiento. Yo Sí, sufrí mucho. para mí también. Para mí fue una pérdida de tiempo, entonces entiendo muy bien lo que tú me dices acerca de la universidad. Sí, lo sufrí y bueno, pero sabía, lo único que sabía era que tenía que terminarlo. Sí, Es que terminé, tengo mi diploma. muy bien. Ingeniero. Felicitaciones. Yo no tengo mi diploma. Ok, bueno, no pasa nada. Igual yo lo tengo, pero no lo uso. Bueno, sirve para algunas cosas administrativas, pero tampoco es que yo he trabajado de ingeniera. Tú me has visto, tú conoces mis trabajos, sabes que he trabajado en diplomacy, en Sí, no, relaciones internacionales, en teatro, sí, en idiomas, que es muy lejos del mundo de la ingeniería, pero sí, creo que el periodo para mí de universidad lo sufrí mucho y me ayudó a entender después de tanto sufrimiento que dije, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Ya sí. estuve aquí 5 años y lo sufrí. Jamás he vuelto a poner un pie en el lugar donde yo estudié. Un No, pie, ajá, un un pie, pie. like, step on, Sí. nunca Pero, volví. pero entiendo muy bien que, que tú sufriste. Sí, te entiendo muy bien porque sí, la universidad para mí fue un lavado de cerebro. Sí, pero sí, Sí, no sé, estoy de acuerdo. Dime. sí, porque, intento estudiar para volverme, para convertirme en traductor. Y el problema cuando estudias por ejemplo, cuando estudias para convertirte en ingeniera o ingeniero, si tienes que construir una puente, ¿sí? Si tú tienes que construir una puente, es muy importante de saber lo que tú haces, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, estudias para convertirte en traductor, tú tienes muchos um, datos, ¿sí? Que son un poco, son puntos de vista, pero es lavado de cerebro porque en mi experiencia en mi universidad, los profesores enseñan los datos en una manera como si los datos son hechos, ¿sí? Son facts, ¿sí? Y voilà, sí, para mí fue una pérdida de tiempo y fue la mierda, lo siento para mi vocabulario. Entonces te entiendo muy bien que tú sufriste con la universidad. Sí, y también yo te puedo entender muy bien. De verdad, creo que hay un entendimiento muy profundo en ese Sí, aspecto porque algo que muy importante que acabas de mencionar, ujú, you just mentioned, es sí, que es el proceso de enseñanza. Y aunque era una ingeniería y tú dices, te enseñan a construir, creo que esa es la idea. Y creo que tú también tenías una idea de la traducción. Eh, sí, te enseñan un idioma y a cómo quizás puedes ir traduciendo y adaptando. sí, Y eso es, y también creo que la idea de la ingeniería es, claro, tú vas y te enseñan a crear de alguna manera, pero yo sí, también me sentí, como tú lo dices, como que ya había unas ideas preconcebidas ujú, de la ingeniería y más bien era como preparar a un worker, no a un sí, creator, sino a un, ok, entonces en una planta del ingeniero se espera que pueda hacer esto y esto y esto, y es todo lo que tienes que aprender, no tanto como
oh, sí, tú debes de conocer los principios de la ciencia para que a partir de ahí puedas crear. Sí, Pienso que sí, como traductor también tú recreas una obra, porque esa obra está creada en un idioma original y como traductor tú debes conocer ese idioma de esa obra y además debes conocer el idioma al cual vas a traducir. sí, Entonces, a partir de esos dos elementos, tú sí, estás recreando una obra, porque esa obra va a pasar por tu mente y la vas a recrear. Sí, una traducción debe de conservar eh, sí. su, su, su Y sí, esencia, su sentido. Sin embargo, ese también es arte, es habilidad del traductor, que esa sí, esencia no se pierda. Pero eso creo que en ujú, tu experiencia en la universidad tampoco te lo transmitieron. Te transmitieron a manejar datos, sí, esta palabra es así y esto es así. Y lo ujú. mismo en la ingeniería, es como tú, se espera de ti para que tú trabajes, que haces esto, esto y esto. Y es cuando tú tienes ese instinto artista y creativo, es mucho sufrimiento porque yo lo viví, es mucha frustración Ujú. y sabes que no encajas. Yo sentía, yo decía, no, yo no me visualizo haciendo lo que esta gente me está diciendo que, Sí, sí, que debo hacer. Porque yo estoy en esta ingeniería, ok, por una orientación de mi padre, sí, pero tampoco veo que aquí me den elementos para yo poder crear y producir, sino para, como para to shape, to shape me, yeah, para sí, sí, entrar en un puzzle, en un rompecabezas de algo que no, para mí no tiene sentido, de algo sí, en lo sí. que yo no quiero estar. Sí, entiendo muy bien lo que tú me dices, sí, sí. Y sí, es verdad, por ejemplo, tu ejemplo de la traducción es muy real para mí, pero pienso que a menudo depende con los profesores, los cursos de traducciones um, fueron ok. Y, por ejemplo, a veces teníamos el punto de vista que, por ejemplo, depende cuál vas a traducir. Si, por ejemplo, vas a traducir un texto administrativo, lo siento, adminas- ad- admin, de administración, I love it. sí, sí, tienes que hacer, que traducir con precisión. Pero, por ejemplo, si tienes que traducir un poema, y traducimos poemas de francés a español en nuestros cursos, es importante de ser un poco libre, ¿sí? Y, por ejemplo, aprendí con nuestros cursos de español que si traduces, traduzcas, lo Traduce, siento, traduces. traduces de francés a español es muy interesante porque la estructura de los dos idiomas es muy similar, son idiomas primos, son idiomas latinos. Entonces, por ejemplo, si tenemos rimas en francés, vamos a tener rimas en español, pero de francés a inglés o de español a inglés no es lo mismo. Enfin, son ejemplos y sí, sí, es verdad que para mí, pero son los otros cursos que teníamos en la universidad que para mí fueron mierda. No es solamente tienes que aprender a ser un traductor, pero tienes que aprender la lingüística y tienes que aprender muchas cosas que, sí, ¿por qué tengo que aprender? Durante los exámenes, no sé cómo es en México, tienes que aprender mucho, 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 mucho y después hacer los exams. Es lavado de cerebro. Bueno, ¿qué pasa? Lo siento, un trueno. Eh, No sé. it's raining, so it was Ah, lightning. muy bien, me gusta mucho. Sí, sí. Me gusta mucho la lluvia. Sí, a mí también. Wow, sí. Es muy agradable cuando
fuera de la casa tenemos lluvia y puedes beber un té, por ejemplo, sí, un té o un café. Sí, sí. No es importante ahora, pero No, a mí quiere... también me gusta, me gusta. Sí, sí. Ahora mismo está lloviendo, aquí se puede ver a través de los árboles cómo cae la lluvia y se escucha el sonido, también me gusta, es relajante, relajante. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. En Bélgica tenemos mucho lluvia. Y pienso que sí, tenía que vivir en un país sin lluvia, voy a me sentir deprimido. Bueno, Porque en me México gusta. hay lluvia, no te preocupes, aquí hay lluvia. Ah, gracias a Dios. ¿Eh? Me gusta la lluvia es la vida. Ok, Sí. ok, pero sí. ¿Tú tienes un poema de la lluvia? No, en inglés, ¿tú recuerdas? I asked the rain to give me a new name, to baptize me again, but it refused and spat on me. So I asked the sun instead, the beautiful, scorching sun, but it refused and burnt me to my core. Hey, ¿qué piensas? Muchas gracias. Nice, nice. Muy bonito, muy bonito. Eh, Gracias por decirlo. eso, El- gracias para escuchar, habíamos por hablado escuchar. de ¿Mm? ese poema. Sí, habíamos hablado de ese poema, yo recuerdo. Sí, sí, la verdad, sí. En otro video vamos a hablar acerca de la poesía y del arte en general porque pienso que es muy interesante. Ok, sí, eso fue mi punto de vista acerca de la educación. Espero que mi... sí, y pienso que fue muy interesante lo que tú me dices de tu experiencia, de tu experiencia en la universidad, de tu experiencia que tu padre es muy analítico y es, sí, si quieres decir un poco más o... Bueno, creo que también tú mencionaste que tu mamá es muy analítica también. No, mi papá es muy analítica, mi mamá es... No, mi mamá es una artista también, pero mi papá es un artista también. Mi mamá, por ejemplo, hace pintura, es una, sí, por ejemplo, me gusta mucho, ¿sí? ¿Qué Ah, piensas? muy lindo, me gusta. Mi papá hace fotografía, sí, Mm, pero es un poco difícil con la reflexión. ¿Sí? seguro. Pues, ¿y cómo es tu mamá? Tu padre es muy analítico. Analítico. ¿Y tu mamá? Mi mamá no es tan analítica, mi mamá es más, también es más tranquila. Ella, por ejemplo, no pinta, pero yo he visto que hace dibujos con lápiz y dibuja muy bien. Sí, muy bien. Y también tiene muy bonita caligrafía. Oh, wow. Su escritura es muy bella, muy estética. Oh, me gusta mucho porque mi escritura es muy fea. A ver, escribe algo y envíame Oh, sí, sí, fotos de WhatsApp. puedo hacer, después o ahora, puedo hacer ahora. Ahora, Sí, tengo la escritura de un niño. Sí, 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 tengo la escritura. tu escritura. Envíame un pensamiento lindo. Pon un pensamiento lindo ahora y escribes y haces la foto. Si tú puedes me mostrar lo que tu madre hace. ¿Tú puedes leer? Hola, soy Christoph. No tengo algo a la mano de mi mamá. Creo que no Mm. tengo algo. Sí, pero tú puedes me enviar después. Voy a buscar algo hecho por mi mamá. Sí, sí. Ok, pero sí, podemos hablar acerca de estas cosas un poco más, pero para terminar la discusión, lo que quiero decir es que cada persona tiene otras cualidades y es, por ejemplo, lo que para mí es muy interesante es que cada persona puede dar algunas cosas a la sociedad, al mundo.
Y en la educación es, si no eres bueno o buena con las matemáticas, por ejemplo, es un ejemplo, Ujú. eres estúpido o otras cosas de la educación. Pero en mi experiencia pude entender mis cualidades, por ejemplo, mis cualidades de comunicación fuera de la educación. Por ejemplo, en mi trabajo pude entender. Entonces, para mí la vida es educación también, de hablar y con otras personas, viajar, leer libros. Bueno, es lo que quiero decir para terminar la conversación. ¿Qué quieres decir? Yo quiero decir que me gusta lo que dices, que nunca me imaginé conocer y compartir con alguien lo que yo había vivido y que coincidiéramos. Y creo que como nosotros, seguramente hay muchas personas que sienten que no lo que hicieron en la universidad no les ayudó, pero que además tú y yo somos un poco rebeldes porque Rebeldes, sí. estamos ese camino, pero ¿Cómo es? mucha gente sigue, a pesar de todo, sigue y está en un trabajo que no lo hace feliz, que no se siente satisfecho y son Sí, personas que están muy frustradas todo el tiempo. No puedo sí, decir que todo el mundo es así. Creo que hay no, personas que se sienten muy felices por sus estudios de la universidad, por sus trabajos, pero también hay muchas personas que han vivido lo que nosotros hemos vivido y que no han sido tan rebeldes para sí, decidir cambiar de su vida. Para mí fue muy duro, todavía lo es, pero me costó mucho trabajo decidir que yo no iba a entrar a trabajar como ingeniera y al sí, final tu naturaleza, tus habilidades te llevan hacia a descubrir un camino. sí. Y a mí también así me ha pasado. Sí, Eh, puedo escuchar, sí, sí. y, y también como tú, fui descubriendo mis habilidades, descubrí que me gustaba interactuar con la gente, porque el mundo científico es muy aislado, isolated. Sí, sí. La gente del mundo científico es muy retraída, muy, ¿Cuál es? Sí, es un poco cerrado. muy, ajá, no muy Cerrado. social, no muy social. Y yo me di Sí, cuenta que a mí sí me gustaba hablar, ujú, comunicarme, que siempre me había gustado el arte, que sí, me di cuenta que a lo largo de mi vida buscaba pintar o escribir pensamientos sí. o el baile, la danza, siempre, siempre busqué ¿Tú hacer eres una porque bailarina? necesitaba expresión. Sí, Y hasta el punto, primero pasé por la etapa de reconocer mis habilidades, porque yo terminas por no conocerte a ti mismo cuando sientes que debes de seguir un camino. Entonces, primero, reconocer mis habilidades, saber que eso es bueno y que puedo construir la sí, vida que yo quiero con esas habilidades, ujú, cultivándolas. sí, Y lo siguiente era volver a buscar mi camino y volver a construirlo sí. y hacerle entender eso a mis padres, porque para mi padre fue inconcebible, fue como, no, pero tú eres ingeniera, ¿por qué no tienes un trabajo como Sí, ingeniera? me imagino, sí, me imagino. Muy, Sí, un choque muy fuerte, fue muy duro, fue muy, muy sí, difícil, entiendo. muchas lágrimas, mucho dolor. Sí, Y mi padre todavía a veces me envía job offers, job offers sí. para Ah, ingeniera, todavía, pero yo ya pienso, ok, esa es la visión de él, esa es su forma de sentir que está protegiéndome. sí, sí, Yo sé que eso ya no soy yo. Y sí, así como yo lo puedo entender a él, espero que él me entienda a mí, porque mi naturaleza y quién soy yo, ahora yo lo he comprendido y necesito yo cuidar de mí, necesito ser yo quien cuide de mí
y quien construya a mi persona a partir de lo que he podido descubrir de mí. Sí. ¿Y cómo es? No, ahora es mejor, ¿sí? Sí, mucho mejor. Cuando tú te reconcilias con tu persona porque Sí. te entiendes mejor, la vida es mucho mejor. Ya no te Sí, sientes enojado, ya no te sientes frustrado, con sí, sí, miedo, sino sabes las cualidades que tienes a tu favor sí, para poder salir adelante en este mundo. sí, Uh-huh. sí. Por eso un poco, no, o sea, pienso que es muy bueno Bukowski porque él expresa Bukowski, la vida del estereotipo del perdedor. Él lo sí, expresa como poeta, pero creo que cuando alguien se acepta en ese contexto, le estás dando la razón a una sí, sociedad muy abrumadora, overwhelming. Cuando alguien se acepta en ese contexto, tú estás dándole la razón a ese grupo social. sí. Y no creo que eso sea lo correcto. Creo que lo correcto es reconocerte como tú eres y Mm, usar eso en tu favor para desarrollarte incluso dentro de la sociedad en la que vivimos. sí. Es interesante que tú hablas acerca de Bukowski, porque hice un video acerca de Bukowski en inglés. Pero Bukowski fue la imagen de un perdedor, pero lo que pienso que es muy interesante con Bukowski es que toda su vida fue un perdedor. Ok, soy un perdedor, soy un alcohólico, ok, pero es la idea que no, es muy difícil de decirlo en español, pero sí es la idea que no tienes que conformar, pero no pienso que no tienes que ser como Bukowski, pero entiendo la idea. Sí, qué bueno que lo digas porque creo que es peligroso que mucha gente pueda asociar el concepto del artista como Sí, el concepto del antisocial y del rezagado y del perdedor. Creo que es muy sí, peligroso porque el arte, al contrario, el sí, arte enaltece sí, la, pero la Bukowski es actitud un del ser extrema, ¿eh? humano. Y es Lo un siento. acto nutritivo, es un acto de nutrición. Sí, sí. Entonces, relegarlo a esa imagen es sumamente peligroso. La Sí, sí, propaganda es peligrosa. sí, pero Bukowski es una extrema, extrema. Sí, Sí. claro, claro. Pero tienes razón, muchas personas piensan, si eres un artista tienes que, sí, que tomar muchas drogas y beber mucho, pero el rock and roll es un poco así. Bukowski es un poco el rock and roll de la poesía, sí, pero sí. Pero sí, pienso que es una otra discusión y si quieres podemos hacer, no, otra discusión, sí, y otra vez acerca del arte, porque pienso que es muy interesante. Y ahora la discusión es un poco long, y entonces pienso que es bien de terminar. ¿Qué piensas? Sí, pienso que podemos terminar ahora. Creo que los dos pudimos debatir sobre este tema Sí, y pienso que fue muy interesante. yo también. Ha sido muy, muy interesante hablar contigo y saber cómo te sientes y compartir nuestras experiencias. Sí, sí, me encantaba mucho. Sí, sí, ok. Muchas gracias. Oh, tú puedes, tú recuerdas, tú puedes terminar Haciendo eso.